vestibular membranoso con sus canales semicirculares, todos a medida, y en el lado derecho se ven los líquidos del oído interno en un corte transversal. Vemos la endolinfa y la perilinfa, ya conocemos sus características, ¿verdad? Y está el canal de Corti con la cortilinfa en la parte media. Este oído interno es un órgano cócleo vestibular, tiene que ver con la audición y el equilibrio. Y el laberinto membranoso se encuentra dentro de este laberinto óseo, labrado en el hueso temporal. Aquí tenemos el vestíbulo óseo, ya sabemos que mide 4 milímetros y que forma al utrículo y al sáculo, el sáculo más cerca de la cóclea y el utrículo más cerca de los canales semicirculares. Ahí está el neuroepitelio. Allá adentro, la mácula, con todos los elementos otolíticos y los canales semicirculares. Ya sabemos que el laberinto óseo tiene una cóclea, sus canales semicirculares, el vestíbulo y la perilinfa. En el membranoso hay un laberinto vestibular, un coclear y endolinfa en su interior. Y aquí vemos la abertura interna del acueducto vestibular para el conducto endolinfático. Y tenemos la ventana redonda coclear hasta abajo. Luego está arriba el receso elíptico que está en el interior del utrículo y el receso coclear que está en el margen del sáculo, con el receso esférico. El receso elíptico pertenece al utrículo, el receso esférico pertenece a la cóclea y en su intermedio, en la barra que los divide, está el receso coclear. En ese utrículo está la abertura interna del acueducto vestibular para el conducto endolinfático. Y también tenemos este vestíbulo, donde está el elíptico, el coclear y el esférico, son las perforaciones para las fibras nerviosas que atraviesan este elemento anatómico, el helicotrema, la parte más alta, el gancho de la lámina espiral, la rampa vestibular, la rampa timpánica y la lámina ósea espiral. Aquí están todos los elementos óseos. El laberinto óseo anteriormente, el caracol óseo, tiene 2,5 vueltas. La otra media vuelta para el círculo completo lo completa el utrículo. Medialmente, los vestíbulos óseos tienen una cara externa, donde está la ventana oval y la ventana redonda que se abren al oído medio. Y el vestíbulo salen los canales semicirculares. Aquí están. Esta es la ventana oval. Aquí está la platina del estribo con su articulación. Y luego viene la ventana redonda hacia abajo y hacia atrás. Este es el vestíbulo. Aquí están las ampollas. Son 5 perforaciones, 3 ampollas y 2 perforaciones simples. Acuérdense que una es de la cruz común, que forma la unión al entrar al vestíbulo de el canal semicircular anterior y el posterior. Y luego la cóclea. El vestíbulo óseo tiene una cavidad cuboidea situada dentro de la ventana oval. Más o menos sus dimensiones son 6 anteroposterior y 3 transversa, una vertical de 4 a 6 milímetros. La pared externa separa el vestíbulo de la caja. La pared interna separa el vestíbulo del fondo del conducto auditivo interno. Eso es muy interesante. Uno va hacia el oído medio y la otra va hacia el conducto auditivo interno. Y aquí podemos verlo. Esta es la pared interna y esta es la pared externa, la de acá. El vestíbulo óseo en su pared anterior por arriba está estrechamente con el acueducto de Falopio y el séptimo par, que es del facial. Por abajo, el orificio elíptico que va a la rampa vestibular y el orificio vestibular del caracol. Y en la pared posterior de este vestíbulo óseo está el orificio ampular del conducto semicircular posterior. En la pared superior hay 4 orificios, 2 posteriores, que es el del canal externo e interno,
y el orificio no ampular del orificio externo. O sea, dos son ampulares y uno no. Y el orificio común de los dos conductos semicirculares superior y posterior, o posterior, y posteriores. Dos exteriores, externo e interno, el orificio ampular del conducto semicircular externo y el orificio ampular del conducto semicircular superior. Así es como está la pared superior. Y aquí lo podemos ver en esta área. En la pared inferior, el piso representa la parte inicial de la lámina espiral que va a unirse al caracol y externamente tiene una hendidura que es la vestíbulo timpánica que comunica al vestíbulo con la rampa timpánica. Los canales semicirculares situados detrás y encima del vestíbulo son tres, ya los conocemos, superior, posterior, lateral, salen del vestíbulo y hacen un medio círculo y vuelven a él, cada uno de los cuales se sitúa en una dirección del espacio perpendicularmente entre sí. El superior en el plano frontal, el posterior da el límite del laberinto, hasta ahí llega, y el externo lateral da el plano horizontal. Estos canales, su diámetro mayor es de 1.2 milímetros a 1.5 milímetros. El diámetro menor es de 0.8 a 0.9 milímetros. Presentan dos orificios, uno ampular y otro no ampular. El superior y el posterior tienen un brazo común, por lo cual solo hay 5 orificios en el vestíbulo. Cada canal tiene una dilatación llamada ampolla o ámpula. Y aquí está el superior. Fíjense, mide 15 milímetros de longitud, el posterior 18 y el externo 12. Yo les decía en las clases, apréndanse cualquiera de los dos. El posterior, que es más largo, con 18 milímetros, le quitan 3, queda el superior con 15, le quitan 3, queda el externo con 12. O apréndanse el más pequeño, que es el lateral externo. Este mide 12 milímetros. Si le agregan 3, tenemos el superior, que son 15. Si le agregan 3, tenemos el posterior, que son 18, que es el más grande. Y la orientación del superior, que mide 15 milímetros, tiene una orientación vertical y perpendicular al eje del peñasco. O sea, lo cruza en 90 grados, al eje mayor. Digamos que este superior, si fuera una fractura del hueso temporal, es perpendicular al eje mayor de, de, de la roca o del peñasco del temporal. El posterior tiene una disposición vertical, igual que el superior, pero es paralelo al eje del peñasco. Sigue, si fuera una fractura del hueso temporal, fuera una fractura de las más frecuentes, que es una fractura longitudinal, es paralelo al eje del peñasco. Y el externo, su disposición es horizontal. Cuando estamos acostados tenemos una inclinación de 30 grados en relación al externo, el plano horizontal. El plano superior tiene una dirección hacia arriba, por eso también le llaman anterior o superior, y el posterior hacia atrás y el externo hacia afuera. Esto hace que los restos otolíticos con mucha facilidad, por gravedad, no entran al superior, que es el más raro. Se van al posterior y algunas veces al externo. Los conductos semicirculares, el orificio ampular del superior es distinto, se abre en la boca, en la bóveda del vestíbulo hacia adelante, o sea, hacia el vestíbulo en la pared hacia adelante. El posterior se abre en la pared posterior del vestíbulo y el externo se abre en la bóveda posterior del vestíbulo. Ese es el orificio ampular. Entonces, el posterior y el externo, la ámpula se abre en la pared posterior del vestíbulo, ambos, y en la bóveda del vestíbulo hacia adelante se abre el superior. El orificio no ampular, que está confundido con el posterior por la cruz común, se abre en la bóveda del vestíbulo hacia atrás, igual que el posterior. En cambio, el externo se abre en la bóveda también del vestíbulo hacia atrás y más afuera y abajo que los otros anteriores. Este caracol óseo, su núcleo es el eje del caracol, forma un cono macizo, una base, vértice y una superficie externa.
lámina de los contornos tiene unos 28 a 30 milímetros y la mitad interior o pared interna una superficie del núcleo, la mitad externa o pared externa del caracol, una lámina espiral y las rampas del caracol que dividen la cavidad del tubo coclear en dos mitades, una rampa vestibular y una rampa timpánica. Y ahí las vemos. Aquí está la rampa timpánica vestibular y la lámina de los contornos, que es lo que le da vuelta y donde sostiene todo lo demás. Tenemos aquí la lámina ósea espiral, que es como si fuera un tornillo, lo que sobresale alrededor del eje del tornillo. El modiolo, que es la parte central o el eje del tornillo, el área coclear del conducto auditivo interno, es una forma de criba donde van distribuyéndose las fibras nerviosas a lo largo de la lámina y del modiolo, y el conducto espiral del modiolo, que es precisamente el que va distribuyendo a cada una de las láminas las terminaciones nerviosas que vienen del ganglio nervioso. Aquí está la escala vestibular, la dirección oval, la escala timpánica y su dirección también, que es redonda. El agujero central, la lámina cribosa espiral. Este caracol, que es el número 1, tiene una rampa vestibular que es el 2 y una timpánica que es el número 3, que está aquí. Entonces, esta es la rampa timpánica, esta es la vestibular. Tiene un canal coclear medio, ¿sí? Este canal coclear, que es el 4, es forma de pastel, de rebanada de pastel. Y 5, una membrana basilar. La membrana basilar o basal es la base donde se apoya el órgano de corte, que es el número 8. Y la membrana de Reiner, que son dos hileras muy delgadas de células que van a dividir la rampa vestibular de la rampa coclear o intermedia. Y el 9, que es el modiolo, ¿no? Esa es la parte central. Bueno. El laberinto membranoso, todas las partes son blandas dentro del laberinto óseo y tienen dentro un vestíbulo membranoso, un caracol membranoso y canales semicirculares igual. Vean ustedes cómo cambia el color y la consistencia. Y adentro hay endolinfa, a diferencia de la perilinfa que rodea entre la excavación ósea del laberinto óseo y este elemento membranoso que lo va a contener. El laberinto membranoso, pues No. ya saben. Ahorita hago las capturas y te las mando y las imprimes, ¿no? ¿Eh? Gracias. Bueno, ya lo conocen. Ya aquí está el conducto endolinfático, tiene una rama del sacro y otra del utrículo y forma el conducto endolinfático común que va a desencadenar en el saco endolinfático. Ustedes ya saben para qué sirve. Este conjunto de sacos de conductos está suspendido en el laberinto óseo y contiene la endolinfa, los conductos semicirculares membranosos se abren en el utrículo a través de 5 aberturas. El utrículo se comunica con el sáculo a través del conducto utrículo sacular, del que sale el conducto endolinfático. Y el utrículo y el sáculo presentan áreas especializadas de epitelio sensitivo denominadas máculas. El conducto endolinfático emerge a la fosa craneal posterior y forma el pojo ciego denominado saco endolinfático, donde se acumula el exceso de endolinfa. El vestíbulo membranoso forma dos vesículas, utrículo, sáculo, y proporciona inicial, es la porción inicial del conducto coclear y del conducto endolinfático. Y aquí tenemos una estructura de la cóclea. Aquí está la cóclea. Tenemos la cápsula óptica que forma todo esto. Las rampas que comunican a través del helicotrema, a través de las flechas, la rampa timpánica vestibular con la timpánica, la lámina espiral ósea, el conducto coclear, el ganglio espiral que va distribuyendo, aquí está el nervio coclear, que va distribuyendo a través del eje todos los nervios a cada una de las ramas, de las láminas. Luego viene la laminilla espiral ósea y el nervio coclear y el modiolo. Van viendo cómo es el eje y es una forma de cono que tiene unas vueltas que son las láminas espirales y que el ganglio coclear va distribuyéndose a través de eso en la espira ganglionar todas las terminaciones nerviosas.
Y luego ya tenemos una representación esquemática de un corte transversal donde se ven las rampas vestibular, coclear y timpánica, el órgano de Corti, la membrana tectoria, la estría vascularis, las células de sostén de Jensen, el ligamento espiral, que es donde van a transcurrir todo la forma de los nervios y los vasos a través de la estría y la lámina, la membrana basilar, tenemos las células limitantes, el surco espiral interno y la membrana tectoria. Tenemos también el ganglio espiral, el nervio coclear, la lámina espiral ósea y la rampa timpánica. Las células pilosas externas, el grupo de células internas y externas ciliares. Y este conducto espiral, decimos que la cóclea tiene 2,5 vueltas, pero en realidad algunos autores dicen que tiene 2,75 veces de enrollamiento sobre sí mismo. Para fines prácticos lo dejamos en 2,5 vueltas, pero en rigor a la verdad son 2,75. El largo tiene 35 milímetros. Eso le recuerda a qué? A una trompa de Eustaquio, ¿verdad? O a un canal externo del conducto auditivo. El diámetro es de 15 milímetros. Grábenselo bien. ¿Cuánto mide 15 milímetros? ¿Qué otra estructura hay en el oído? El alto y el ancho que tiene la caja del oído medio tiene 15 milímetros. Solamente en el centro tiene 2 o 4 milímetros, que es donde está el promontorio, pero en realidad el alto y el ancho de la caja del tímpano tiene lo mismo que el diámetro de la cóclea, que son 15 milímetros. Y para que se les grabe, es casi la mitad del largo. Si el largo fueran 30, 15 es el grueso. Entonces, como son 35, es un poquito menos que la mitad, el grueso en milímetros que el largo de la cóclea. Así no se les va a olvidar. Tiene en su interior 3 conductos: rampa vestibular, perilinfa, timpánica perilinfa, y la rampa media o conducto coclear con la endolinfa. Y aquí lo vemos estirado. Y aquí están los 3,5 milímetros. Aquí está el helicotrema, aquí donde estoy señalando, donde está la flecha negra a la derecha. Y tenemos el laberinto membranoso, ¿sí? Esta área con la rampa media, que es la rampa coclear, donde está la endolinfa, y tenemos la rampa vestibular, timpánica, la membrana basal o basilar, el órgano de Corti, la membrana tectoria, la estría vascularis, que ya conocen. Y la membrana de reino vestibular que separa la rampa vestibular del conducto coclear, que es muy delgada, la membrana basilar, el conducto coclear de la rampa timpánica y el helicotrema, que se unen en la parte superior de la cóclea las dos rampas que tienen perilinfa, que es la vestibular y la timpánica. El órgano de Corti genera impulsos nerviosos como una respuesta a las vibraciones sonoras sobre la membrana basilar. Al moverse, estimula las células ciliares que producen impulsos eléctricos y las fibras nerviosas las transmiten al cerebro. La vía acústica tiene fibras auditivas del órgano de Corti que van al ganglio espiral, al nervio coclear, a los núcleos cocleares, del tronco encéfalo y al lóbulo temporal de la corteza auditiva primaria. Y aquí tenemos otro corte con el nervio coclear, ¿no? La porción membranosa de la cóclea, el ganglio espiral y la rampa timpánica, la rampa vestibular, la membrana de Reisner, que es lo más delgadito, lo que sufre con frecuencia con traumatismos, ruptura, la rampa media endolinfática, la membrana tectoria, el órgano de Corti y la membrana basilar. Y aquí tenemos una microfotografía en esquema donde están las células pilosas externas, que son más o menos 3 hileras, y las internas, que son una hilera, 3,500 contra 12,000 de las otras, la membrana tectorial y los cilios. Su estereocilio con estereocilios con su quinocilio, que es lo que va a despolarizar a la célula. Si pudiéramos alargarla, entonces veríamos que la rampa vestibular está en contacto con la ventana oval que está aquí, y la rampa timpánica está en contacto con la ventana redonda que está aquí, y se comunican en la parte apical, que es en el helicotrema que está en esta área. Entonces,
El sonido se transmite por el canal auditivo hacia el tímpano, ¿no? Y de allí mueve la cadena de huesecillos del oído medio que está de acá para acá, el oído medio, y entonces estimula a que como pistón entre la platina del estribo en la rampa vestibular, luego muevan los líquidos y la membrana de Reiner, que también estimula la endolinfa, y se vaya al helicotrema y sigue moviendo los líquidos perilinfáticos en la rampa timpánica y que mueve la membrana basilar o basal, que también mueve al órgano de Corti y a los líquidos endolinfáticos de la rampa media, y esto hace que la membrana basilar mueva al órgano de Corti y al mismo tiempo la membrana tectoria estimula los cilios de arriba a abajo y de izquierda a derecha en dos direcciones. Aquí podemos ver en una microfotografía y arriba la representación esquemática de el arco de Corti, las células pilares, la escala timpánica donde está la cortilinfa, las células de soporte externas que son tres hileras y una hilera de células ciliares internas, están los cilios, está la membrana tectoria, las células de soporte, las de dietes y todas las demás, y la estría vascular. La escala media, tenemos aquí la membrana de Reisner y la membrana basal. El laberinto posterior, las funciones de este receptor es la mantención del equilibrio y consta de dos zonas, vestíbulo, compuesto por el sáculo y el utrículo, que es sáculo y utrículo, este es el área vestibular. Los tres conductos semicirculares, ya los vimos, están dispuestos en tres planos ortogonales, y el utrículo y el sáculo tienen la mácula que forman las células receptoras sensoriales ciliadas. La mácula se encuentra cubierta por una membrana gelatinosa que contiene cristales de carbonato de calcio. Estos otolitos muy susceptibles a cambios de la gravedad y que estimulan a las células ciliadas. Los conductos semicirculares presentan una dilatación, que es la ampolla, y las células sensitivas de cada ampolla originan en su interior la cresta ampular. De las máculas y de las crestas ampulares se forman fibras sensitivas del nervio vestibular. Y aquí tenemos, miren, en una ampolla, aquí está una de las ampollas que es la del canal posterior, aquí vamos a ver la ampliación de una cresta. Esta es la cúpula y estos son los cilios, las fibras nerviosas y las células ciliadas. Ya, acuérdense que hay de dos tipos. Aquí tenemos en el sáculo esta representación del neuroepitelio de la mácula, donde están las otoconias, una membrana otolítica y están aquí los quinocilios y los estereocilios. Los quinocilios son los más grandes y es uno solo. El estereocilio son los más pequeños y en tamaño decreciente, unidos por ligamentos íntimamente químicos y estructurales. Al quinocilio, las células ciliadas son de tipo 2 y la de tipo 1. Unas tienen forma de cáliz y las otras de matraz. Están las fibras nerviosas, la membrana de la base, las células de soporte, y cuando hacemos un movimiento circular o angular, entonces la endolinfa de las canales y las ampollas mueven a la cresta y a la cúpula, haciendo que se despolaricen y se repolaricen las células ciliadas especializadas en el movimiento circular. Lo mismo pasa en el área otolítica. Cuando nos inclinamos, se inclina el vestíbulo, el utrículo y el sáculo, y entonces las células se despolarizan cuando van en dirección al quinocilio, y los estereocilios los siguen, y entonces hay una serie de reacciones que estimulan al vestíbulo, al área macular. La fibra del utrículo y de los canales semicirculares anterior y lateral dan al nervio vestibular superior. Las fibras del sáculo y los canales semicirculares posteriores van al nervio vestibular inferior. Ambas hacen el ganglio vestibular de Scarp para después formar el nervio vestíbulo coclear. Entonces, que quede claro, el nervio vestibular superior va a las fibras del utrículo y los conductos semicircular anterior o superior y lateral, no al posterior, nada más al utrículo. Las del
nervio vestibular inferior van fibras del sáculo, ya no del utrículo, fibras del sáculo y del canal semicircular superior, lo que no cubrió el nervio vestibular superior, que nada más va al utrículo y al canal anterior y al lateral. Y luego todas estas fibras de ambas forman el ganglio de Scarpa, que después va al nervio vestibular formando un solo haz. Los líquidos del oído interno, pues ya los conocen dentro de las formaciones blandas del laberinto membranoso y de las paradas del palido óseo, se componen, pues tienen su composición iónica es similar al medio extracelular, la perilinfa. Está rica en sodio y baja en potasio y ocupa la rampa timpánica y la vestibular, ¿no? La perilinfa es un líquido claro, incoloro como el agua. Todos los espacios perilinfáticos se comunican entre sí, por lo que forman una sola masa líquida. Hay dos tipos de perilinfa similares al líquido cefalorraquídeo. Fuente de la perilinfa vestibular del plasma a través de la barrera hematoperilinfática y la fuente perilinfática timpánica del líquido cefalorraquídeo. Esas son las dos principales fuentes o dos tipos de perilinfa que encontramos. Una en el área vestibular y otra en el área timpánica. La endolinfa se encuentra en las cavidades del laberinto membranoso dentro del líquido de la rampa media o canal coclear. Tiene una composición única, rica en potasio, baja en sodio, y secretado por la estría vascular, que posee un potencial de 80 milivoltios. Solo la superficie del órgano de Corte tiene estereocilio de las células sensoriales y está inmersa en la endolinfa. Solo la superficie del órgano de Corte. Ahí. Aquí está este es perilinfa en azul, este es endolinfa. Más potasio que sodio y nosotros más sodio que potasio. La endolinfa se genera a partir de la perilinfa. Endopotencial endococlear es la suma de dos potenciales. El potencial positivo por secreción de sodio por la estría vascular, 120 milivoltios, y potencial negativo por la difusión pasiva de iones de potasio de las células ciliadas, que son 40 milivoltios. La irrigación de este oído interno es la cápsula óptica y que depende del sistema carotidio. La irrigación del laberinto membranoso depende del sistema vértebro-basilar. Las arterias, ramas de la arteria auditiva y son ramas del tronco basilar. Las venas son vena auditiva interna y vena del acueducto del vestíbulo y del acueducto del caracol. Aquí está la arteria cerebrosa anteroinferior, laica, y entonces se divide en arteria coclear común, que va aquí a la cóclea, y la arteria vestibular anterior, que va a los canales semicirculares, y habíamos mencionado cuáles. Así, similares a la inervación está la irrigación. Este es el vestíbulo y aquí está la cóclea. La irrigación depende del sistema vértebro-basilar. La arteria cerebelosa media irriga el laberinto por la rama auditiva interna, que se divide en vestibular anterior y coclear, y se ramifica en arteria vestíbulo coclear. La arteria vestíbulo anterior irriga la mácula del utrículo, parte del sáculo, ampollas y paredes membranosas de los canales semicircular superior y lateral, y la pared superior del utrículo y del sáculo. La arteria coclear irriga 3/4 partes superiores de la cóclea. La arteria vestíbulo coclear irriga 1/4 parte restante de la cóclea por su rama coclear, y por la rama vestibular, la arteria vestíbulo coclear irriga mácula del sáculo, parte inferior del utrículo y sáculo, la ampolla y las paredes membranosas de los canales semicirculares superiores. Y aquí los podemos ver. Aquí está la arteria laberíntica. Son ramas de las carótidas todas. Las venas del oído interno, sangre venosa, se van por 3 vías: la auditiva, el acueducto del vestíbulo y el acueducto del caracol. Los nervios, 2 ramas son acústicas, de la rama coclear y vestibular, y el séptimo par craneal. Esos son los nervios que hay: cócleo vestibular, acústico y el facial. La fisiología del oído externo, pues ya sabemos que capta el sonido, aumenta la sensibilidad auditiva, ayuda a localizar el sonido o la fuente del sonido,
y los repliegues de la oreja ayudan a informar sobre las características de transmisión de diferentes frecuencias en relación al sonido. Ya conocemos el largo y el ancho de una oreja y el ángulo que tienen en la unión con el cráneo. La fisiología, pues, el oído medio es un transformador o acoplador de impedancias, ¿no? Y incrementa la presión sonora para transmitir sin pérdidas significativas desde el aire a los líquidos intralaberínticos el movimiento. Y la impedancia, pues, es la resistencia que ofrecen los medios a la propagación de la onda sonora a través del oído. El medio aéreo, pues, es el conducto aditivo externo, el medio sólido, el bloque tímpano osicular del oído medio, y el medio líquido, pues son los líquidos laberínticos del oído interno. Las ondas sonoras tienen que vencer una resistencia que depende de tres factores: la masa, la rigidez y el roce o fricción del sistema tímpano osicular de la propia cavidad timpánica. La masa, pues es el efecto del volumen que representa la membrana timpánica, los huesecillos y el mismo líquido perilinfático y endolinfático del oído interno. La rigidez es la tensión que le dan los músculos y los ligamentos a la cadena osicular, a la membrana timpánica y a los elementos del oído interno. Y el roce o fricción, pues el movimiento del sistema tímpano-osicular de la propia cavidad timpánica. Factores que modifican la impedancia del oído medio de tipo estático está representado por la cavidad del oído medio mismo, el tímpano, la cadena osicular y los ligamentos. Ahora, los dinámicos, dados por la actividad muscular endotimpánica de músculos del martillo, del estribo y los cambios de la radiación a través de la trompa de escaja, de Eustaquio de la caja del oído medio. La fisiología del oído medio, pues, regula la baja impedancia del aire, la alta impedancia coclear, al concentrar la incidente presión del sonido desde una gran área que es la membrana timpánica, aquí está, ¿sí? A un área mucho menor que es la ventana oval, que es esta. Entonces, este sistema angular de cadenas de palancas, que son los huesecillos, tienen un eje de giro horizontal en relación a la rama larga del yunque, que es el manubrio, y la rama larga del yunque y el manubrio del martillo. Y es 1.3 más grande que la rama larga del yunque. Son paralelos los dos. Y una característica que deben recordar: entre estos dos huesecillos se atraviesa la cuerda del tímpano, que es la rama última intratemporal del nervio facial, en la porción descendente del mismo. Entonces aquí tenemos al martillo, este es su rama larga, su manubrio del martillo, esta es la rama larga del yunque, y es 1.3 veces más grande, y el giro está en la unión de encaje recíproco del cuerpo del yunque con la cabeza del estribo, articularmente hablando, y eso hace que cuando se mueva una cavidad tan grande como es 0.6 centímetros cuadrados de la membrana timpánica, no se pierda el sonido al atravesar este sistema angular de fuerzas con el estribo al llegar a 1.04 centímetros cuadrados de la ventana oval. Los músculos del oído medio soportan y tensan la cadena osicular y protegen al oído sobre estimulación, ruidos intensos o explosiones. Atenúan los sonidos enmarcados de baja frecuencia que se puede interferir con la audición, como cuando estamos en un restaurante y hay mucho ruido alrededor. Eso los atenúa gracias a este sistema. Ayudan a preservar la sensibilidad para sonidos externos de alta frecuencia. Y esta es la explicación por qué es 17 a 20 veces más grande el tímpano que la ventana oval, y el giro horizontal del eje de la palanca que representa el 1.3 más grande el manubrio del martillo que la rama larga del yunque, para que no se pierda, se conserve disminuya la impedancia y se transmita fielmente sin pérdida de audición. La función de los tres músculos tensor del velo del paladar, hablando de la trompa de Eustaquio, es el principal encargado de la apertura de la trompa, el tensor del velo. Ahora viene el elevador del paladar, que contribuye a la dilatación del orificio faríngeo, nada más. Y
el salpingo faríngeo que ayuda parcialmente a la apertura de la trompa de Eustaquio. Aquí lo vemos, aquí está la trompa de Eustaquio. Arriba, en una forma de estuche, se encuentra el músculo y el tendón. eh, Da la vuelta en la apófisis cocleariforme, tiene forma de cóclea, por eso se llama cocleariforme, eh, y, y se va a insertar en la membrana timpánica que está anudada íntimamente con el mango del martillo. La, la porción cartilaginosa de la trompa, habitualmente cerrada, se abre al deglutir, bostezar, estornudar o gritar. Al abrirse la trompa, el aire que entra se iguala la presión con el externo y así se protege de los cambios de presión al oído medio. La presión normal es discretamente negativa. La presión de los gases puede influir en las hipoacusias. Aquí tenemos una trompa donde la presión de la trompa de Eustaquio y que representa a la caja del oído medio y la de la presión atmosférica exterior por el conducto auditivo son de la misma intensidad y entonces vestibular membranoso con sus canales semicirculares.